falta que me mandes a callar. Yo doy mi opinión y tú das la tuya. ¿Sabes quién está condenada por revelar información falsa? Tú. Jarabe. Que eres un agresor, que dejéis de agredir fascistas, que dejéis de agredir. No lo llamabais jarabe. El Reino de España está condenado por desproteger a madres protectoras. Que no, que defendí. Hola, seguidores de Política en Primera Línea. Prepárense para un relato lleno de tensión, controversia y revelaciones explosivas. Porque lo que ocurrió en el plató de Todo es mentira no solo dejó a Irene Montero completamente expuesta, sino que también abrió la puerta a lo que podría ser uno de los episodios más alarmantes del año en la política española. ¿Hasta dónde puede llegar el feminismo extremo para silenciar a quienes lo cuestionan? Aquí les contamos todo. La escena era un auténtico campo de batalla verbal. Javier Chicote, periodista incisivo y directo, había acorralado a Irene Montero con una pregunta que muchos consideraban inevitable: ¿cómo puedes hablar de bulos ajenos cuando tú misma has sido condenada por difundir información falsa sobre un hombre? El impacto fue inmediato. La ministra, visiblemente alterada, intentó desviar el tema con las habituales acusaciones y discursos vagos, pero Chicote no se dejó intimidar. ¿Has pagado ya tu condena?, remató el periodista con una precisión quirúrgica que desarmó cualquier intento de evasiva. Sin embargo, lo que parecía una humillación pública más de Irene Montero pronto tomó un giro inesperado y preocupante. Según fuentes cercanas al entorno de la ministra, tras el programa, Montero y su equipo habrían comenzado a preparar una respuesta no solo para defenderse, sino para contraatacar. ¿El arma elegida? Acusar a Chicote de machismo y acoso mediático. ¿Cuántas veces más se usará el feminismo como herramienta para callar a quienes se atreven a cuestionar? Porque no se trataba solo de una respuesta emocional en el calor del momento. Irene Montero convocó a una rueda de prensa al día siguiente donde no se limitó a hablar de lo ocurrido. No, amigos, fue mucho más allá. En un discurso cuidadosamente ensayado, Montero denunció un supuesto patrón de ataques hacia su persona basado, según ella, en su género y en su posición de liderazgo. En el plató, Chicote había planteado preguntas incómodas y directas, sí, pero en ningún momento recurrió a ataques personales o comentarios fuera de lugar. Su objetivo era claro: destapar las contradicciones y los bulos que han acompañado la carrera de la ministra. ¿Por qué, entonces, se recurre al comodín del machismo para desviar el foco? ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a permitir que llegue esta estrategia de victimización? En la rueda de prensa, Montero fue tajante: esto no es solo una falta de respeto hacia mí como persona, es un ataque hacia todas las mujeres que luchan por la igualdad en este país, declaró, mientras miraba fijamente a las cámaras. Pero, ¿no será más bien un intento de eludir las preguntas legítimas que millones de españoles se están haciendo? Porque, recordemos, Montero no solo ha sido condenada por sus palabras, sino que también ha sido cuestionada por su gestión y decisiones, muchas de las cuales han generado divisiones incluso dentro de su propio partido. El feminismo, una causa que en su origen buscaba igualdad y justicia, parece haber sido desvirtuado por figuras como Irene Montero, que lo utilizan como escudo para evitar cualquier tipo de escrutinio. ¿Es esto lo que queremos para nuestro país? ¿Un feminismo que no soporta la crítica y que convierte cualquier desacuerdo en un ataque personal o, peor aún, en un supuesto caso de acoso? Pero no se vayan todavía, porque esto apenas comienza. En este escándalo les contaremos cómo Irene Montero planea llevar esta denuncia al siguiente nivel, buscando silenciar a Javier Chicote de forma definitiva. Si lo que estás diciendo, para decir lo que creo que estás diciendo, hacen falta más pruebas de las que tienes. Tú estás diciendo, si yo no me he equivocado, es que... ¿Y tú para decirlo de Venezuela qué pruebas tenías? Porque tú has publicado bulos de Podemos. No he publicado ningún bulo de Podemos. Es que aquí pedimos pruebas cuando nos da la gana. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Sí. ¿Cuándo a mí me ha ganado una demanda o una querella alguien de Podemos? Eso es otra cosa. Te voy a hacer otra pregunta. Eso es otra cosa, pero que tú has publicado información falsa, así es. Así es, te condeno o no te condena la justicia. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo alguien de Podemos a mí ni tan siquiera me ha interpuesto una demanda por alguna información? Si es que, nunca. Chicos, nunca. Y ahí si es donde hay que ir. Si tú has publicado una información falsa, lo diga Agamenón o su porquero, lo diga la justicia o no, pero es que tú no eres quién.
Es que tú no eres quien. Podré dar mi opinión. Juzgado. Ya lo que falta es que me mandes a callar. Yo doy mi opinión y tú das la tuya. ¿Sabes quién está condenada por revelar información falsa? Tú, que acusaste a un hombre de haber abusado de su hijo y te condenó hasta el Tribunal Supremo. Es mentira y está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y te condenó el Tribunal Supremo. ¿Has pagado ya la sentencia? ¿Has pagado tu condena? ¿Has pagado tu condena? La he pagado y la he recurrido. Y la he recurrido porque lo que he hecho es defender los intereses de las madres protectoras. Lo que he hecho es defender los intereses de las madres protectoras frente a poderes mediáticos que las criminalizan. Y luego os lleváis las manos a la cabeza cuando los maltratadores asesinan a niños y a niñas. ¿Vale? Porque la justicia no les protege. Yo he publicado un montón de información. Chicote, no hables de lo que no sabes y de esto no sabes. ¿De qué no sé? España, el Reino de España, está condenado por desproteger a madres protectoras. El Tribunal Supremo. Condenado. Tú te inventaste que un hombre había abusado sexualmente de su hijo. Que yo hablé de una mujer a la que el propio gobierno, y no a propuesta mía, sino del Ministerio de Justicia, ha indultado por defender a su hija y a sí misma de maltrato. Tú atribuiste un delito gravísimo a un hombre y por eso te condenó el Tribunal Supremo. Un indulto que ha hecho el gobierno. Que no, que te equivocas. Has pagado la condena, bueno, ¿no? Tenemos, hombre, solo faltaba y la he recurrido. ¿Será esta la jugada que marque el principio del fin de su carrera política? Manténganse atentos, porque aquí, en Política en Primera Línea, no dejamos que los poderosos se salgan con la suya. Pero la historia no terminó ahí, seguidores de Política en Primera Línea. Apenas unas horas después del contundente golpe verbal que Javier Chicote le propinó en directo, Irene Montero y sus allegados ya estaban moviendo las piezas en la sombra. En un giro tan predecible como escandaloso, Montero decidió acusar a Chicote de machismo y acoso mediático, utilizando las mismas tácticas que tanto han polarizado a la sociedad española. Sí, han escuchado bien. El argumento estrella de Montero no fue desmentir los hechos que Chicote sacó a la luz. No intentó aclarar los detalles ni presentar pruebas que refutaran las contundentes declaraciones del periodista. En lugar de eso, la estrategia fue victimizarse, adoptando el manto de mujer atacada por un hombre machista, un recurso que, seamos sinceros, ya empieza a desgastar hasta sus propios votantes. Esta denuncia por machismo y acoso no es solo un ataque contra Chicote, es un ataque contra todos los que se atreven a cuestionar a este nuevo feminismo radical que, en lugar de buscar igualdad, ha impuesto un régimen de terror discursivo. ¿Desde cuando una crítica bien fundamentada se transforma en acoso solo porque el crítico es hombre? Aquí está el verdadero problema. Estamos viviendo en una sociedad donde las palabras se reinterpretan a conveniencia, y los hombres quedan marcados como culpables simplemente por ejercer su derecho a opinar. Desde el momento en que Montero anunció que llevaría el caso a instancias judiciales, los medios afines al gobierno empezaron su campaña. Portadas, titulares y tertulias repitiendo el mantra: Montero, víctima de una persecución machista. Y, como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de hordas de cuentas afines al feminismo radical que no tardaron en tachar a Chicote de misógino, fascista, y por supuesto, machista. Sin embargo, aquí está la gran ironía, amigos, el feminismo que dice luchar contra el abuso de poder ahora lo utiliza sin reparos. Montero, que ostenta un cargo público, utiliza su influencia política y mediática para silenciar a un periodista independiente, mientras proclama que es ella quien está siendo atacada. ¿Dónde queda la verdadera igualdad en todo esto? La denuncia por machismo no tiene base en los hechos. Lo único que hizo Chicote fue exponer un caso concreto y preguntar por las pruebas. Pero el feminismo radical no necesita hechos, solo necesita titulares. En los últimos años, hemos visto un patrón peligroso: el feminismo ha dejado de ser una lucha justa por la igualdad para transformarse en un arma de censura y manipulación política. Casos como este no son aislados. De hecho, parecen formar parte de una estrategia más amplia para callar a quienes se atreven a desafiar las narrativas oficiales. Lo que Montero no esperaba es que su intento de victimización se volviera en su contra. Porque, mientras más gente analiza el caso, más evidente queda que esta denuncia no es más que una cortina de humo. ¿Cómo puede alguien que ocupa uno de los cargos más poderosos del país alegar que es víctima de acoso mediático? Es absurdo. Es como si el lobo se quejara de que las ovejas lo están atacando. Aquí es donde la trama se pone interesante, seguidores de Política en Primera Línea. Las redes sociales, que inicialmente parecían estar del lado de Montero, comenzaron a llenarse de voces críticas. ¿Machismo?
¿En serio?, comentaron muchos usuarios. Y no les falta razón. La estrategia de Montero es tan predecible que ha perdido credibilidad incluso entre sectores que antes la apoyaban. Algunos comenzaron a recordar otros casos similares, hombres señalados públicamente por figuras del feminismo radical, solo para que luego se demostrara su inocencia. ¿Cuántas vidas se han arruinado por este tipo de denuncias mediáticas? El feminismo debe ser un movimiento de justicia, no una herramienta para destruir reputaciones a conveniencia. Lo que queda claro tras este escándalo es que el feminismo, tal como lo conocemos hoy, está en crisis. No porque no haya problemas reales que resolver, sino porque las líderes de este movimiento lo han transformado en una maquinaria política. Y, como toda maquinaria política, su prioridad no es la justicia ni la igualdad, sino el poder. Montero es el ejemplo perfecto de cómo se utiliza el feminismo como escudo para evitar críticas. Pero lo que no entiende es que, al hacerlo, está debilitando la causa que dice defender. Cada denuncia infundada, cada ataque injustificado, resta credibilidad al movimiento feminista. Seguidores, lo que estamos viendo aquí no es solo una pelea entre Montero y Chicote. Es un reflejo de algo mucho más grande, el abuso de ideologías para silenciar el debate. Y lo peor es que este abuso no solo afecta a los hombres que son señalados injustamente, también afecta a las verdaderas víctimas, que ven cómo sus casos pierden importancia en medio de una marea de denuncias mediáticas sin fundamento. El feminismo necesita una reforma urgente. No puede seguir siendo un espacio donde las opiniones contrarias se etiqueten automáticamente como machismo. La igualdad no se logra con censura, sino con debate y justicia verdadera. Esta historia, amigos, está lejos de terminar. Pero una cosa es segura, mientras existan voces como las de Chicote, que no temen hablar con hechos, el feminismo radical no podrá imponer su narrativa sin ser cuestionado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos ante un caso de machismo, o es Montero quien está utilizando el feminismo como arma política? Recuerden dejar su comentario, suscribirse y compartir este vídeo para que más personas conozcan la verdad. Esto es Política en Primera Línea, y aquí, la censura no tiene cabida.